Muy buenas, tal y como dijimos ayer, hoy vamos a hacer un repaso a las curvas del circuito de Singapur, viendo cómo se trazan, cómo es un poquito el pilotaje, incluso haciendo diferenciación en cada uno de los sectores, y además vamos a intentar ir rápido porque son muchas curvas, como vimos ayer, así que vamos al grano directamente. Este es el esquema general del circuito, como podéis ver, y evidentemente, como siempre, tenemos los tres sectores. El primero quizás es el más sencillo, seguramente es el más sencillo, porque aquí tenemos una frenada fuerte, aquí una floja y luego aquí tenemos otra. El resto de sectores, como podéis ver, pues es son bastante más enrevesados. Cosas importantes, tenemos tres zonas de DRS, es decir, tenemos una aquí en lo que sería la recta de meta, luego tenemos otra que incluye incluso la curva número 6, que esta se suele aprovechar bastante por lo larga que es, y luego otra pequeñita por aquí entre las curvas 13 y 14. Por lo tanto, hay bastantes oportunidades de adelantar, pero yo diría que exclusivamente en las zonas que tenemos de DRS, porque es una locura en un circuito tan estrecho y con tantos muros arriesgarte a adelantar en curvas sabiendo que luego vas a tener varias zonas de DRS. Por lo tanto, eso es a tener en cuenta. ¿Dónde hay que pasar a menos de un segundo el piloto que llevas delante para poder activar el DRS? Pues si os fijáis, tienes que pasar justo en la salida de la curva 21 para poder activarlo en la recta de meta, que sería la zona de DRS 3, porque empieza al final de la vuelta. Pero bueno, sería justo aquí, por lo tanto, si fallas en estas dos curvas, que no es muy fácil fallar normalmente, quizá un poco más en la penúltima, pero bueno, en cualquier caso, aunque falles un poco por aquí, luego aquí vas a poder abrir el DRS. Pasa algo parecido en la curva 5, que si sales de la curva 3 a menos de un segundo, luego después de la curva 5 vas a poder abrir el DRS y luego aquí tenemos algo parecido. Justo después de la curva 12 tenemos la zona de detección y si pasas aquí a menos de un segundo, entonces después de la curva 13, que es bastante complicada, sí que vas a poder ganar la ventaja gracias al DRS. Por lo tanto, mucho ojo con este tipo de cosas. En cuanto a la trampa de velocidad, está aquí situada la recta de meta, que es el final, pero debéis tener en cuenta que no tiene por qué ser esta la zona de mayor velocidad del circuito, incluso puede que la tengamos aquí, porque claro, si tú tienes el DRS abierto, vas cogiendo rebufo durante todos estos metros, pues a lo mejor aquí marcas más velocidad que aquí. Así que mucho ojo con eso y mucho ojo sobre todo con la velocidad que se marque al final del primer sector que la tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Así que visto el esquema general, vamos con cada uno de los sectores, cada una de las curvas. Empezamos lógicamente con la recta de meta que vendría por aquí y justo nos encontramos la primera de las curvas, que es esta que tenemos por aquí. Es una curva en la que hay que aprovechar muchísimo esta zona, es decir, ese piano exterior inicial, porque de esa manera vamos a poder estar más abiertos y redondear más esta curva, que se ataca un poquito tarde, que como digo siempre, atacar tarde significa no buscar el vértice aquí, sino un poquito más atrás. Es decir, en vez de hacer una curva, empezar a tomarla por aquí así, pues alargamos un poco más y la atacamos tarde. De esta manera lo que vamos a hacer es aprovechar mejor esta zona entre las curvas 1 y 2. Aprovechamos mucho este piano interior, de hecho más o menos desde aquí hasta justo antes suele ser de esta línea, que es la de la salida del pit lane, que lo tenemos por aquí, un poco peligroso, pero es por donde el único sitio donde cabía. Entonces salimos de la curva 1, aprovechamos este piano y justo por aquí nos empezamos a separar de esta zona para estar pensando ya en esta zona de la curva 3. Importante no abrirte demasiado para terminar por aquí, porque entonces te comes este piano. Hay que intentar estar un poquito más abierto, estar por aquí. De esta manera se redondea también un poquito tarde y luego se busca también este piano. Que tenemos un pequeño margen hasta el muro, pero ese margen, como veis, se va poco a poco estrechando. Por lo tanto, es muy importante no solo estar pendiente de la salida de la 3 por aquí, sino incluso por aquí, que como veis el circuito se tiende a enroscar porque justo ahí está la curva número 4. A partir de ahí pues tenemos pequeñito tramo de recta, bastante pequeñito, que por cierto, os adelanto, las imágenes están sacadas del simulador, en concreto de Assetto Corsa, porque las imágenes de satélite de la ciudad eran bastante más liosas, ¿vale? Entonces, si veis alguna cosa rara en las imágenes y tal, es precisamente por eso. En cualquier caso, antes de la curva 5 tenemos pequeña recta, además un ancho de circuito bastante interesante, y para esta curva número 5 lo importante es estar abiertos y mirando el coche ligeramente hacia afuera. Cosas interesantes, tenemos una escapatoria aquí bastante amplia, que alguien la suele utilizar, especialmente los libres se suele utilizar muchísimo, y luego esta curva 5, como veis, se cierra, se aplana por aquí y luego se vuelve a cerrar un poquito al final. Por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar no el vértice aquí, que entonces te irías largo y te vendrías por aquí, sino redondearlo un poco, esperar e ir poco a poco aprovechando así. Es decir, si tenéis en cuenta este vértice, aprovechad más bien esto que esto, ¿vale? Las cámaras se va a ver muy bien porque además el coche está apuntando hacia afuera, este espacio también se suele aprovechar para ensanchar todavía más el trazado y luego pues se va redondeando
y muy importante ir dando gas, perdón, hasta el 100% muy poco a poco por aquí, porque claro, tenéis que tener en cuenta que si el vértice supuesto está aquí, pero tú tienes que ir redondeando toda esta zona, si tú empiezas a dar gas a fondo aquí, te va a ser largo y te lo vas a comer, porque el muro además te va poco a poco achuchando. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado, rozar el muro aquí lo máximo posible, pero como es evidente, evitándole la medida de lo posible. Luego tenemos un pequeño tramo de recta que incluye la curva número 6, que todo esto incluso se hace con DRS, y hasta ahí tendríamos el primer sector. Luego aquí justo empieza el segundo sector con una curva muy interesante, que es esa curva número 7. Como veis aquí, pues hay que frenar bastante porque tenemos una curva de unos 90 grados, bastante redondeada, eso sí, y lo que hay que hacer es frenar bastante, aprovecharla bien, redondear un poquito, atacando un poquito tarde, aprovechar también esta zona en la medida de lo posible. Evidentemente esta es la línea que marca el piano, por eso no nos podemos salir de ahí, pero digamos que si te pasas un poco, pues a lo mejor tienes una llamada de atención, pero no te vas contra el muro, ¿no? Que siempre es de agradecer. Entonces aquí justo enderezas, apuntas el coche hacia afuera y ahí intentas enderezar el volante lo antes posible para hacer la frenada con el volante recto y tomar la curva 8, porque aquí tenemos un ancho del circuito escaso, esto es estrechísimo y la curva es muy cerrada, es muy revirada. Por lo tanto hay que aprovechar para frenar en línea recta y redondear en la medida de lo posible. Esta curva número 8 no merece la pena atacarla tarde. Lo que se intenta es ir redondeándola poco a poco para hacerla más o menos neutra, ¿de acuerdo? Es decir, no se intenta tampoco atacar muy tarde y apurar mucho aquí para cerrarte aquí, porque eso no te sale rentable, porque entonces aquí tendrás que meter un giro de volante brutal y no te sale rentable. Por lo tanto, lo que se tiende es a redondear un poco esta curva número 8. Tampoco es muy fácil aprovechar este piano, entonces el margen que te da el circuito es el que es y tampoco hay mucho más. Luego tendríamos la curva número 9 justo a continuación, es decir, venimos de aquí de la 7, esta es la 8 tan estrecha que hemos dicho y tenéis que pensar que vamos a estar aquí pegados. Otra vez da tiempo justo a abrirte, intentas enderezar el volante lo máximo posible para dar un pequeño golpe de freno y aquí sí dejar fluir el coche para ir dando gas poco a poco. Y ojo, porque aquí el circuito se ensancha y aquí se vuelve a estrechar justo con un muro. Por eso es muy típico este muro y no hay que estar pendiente de un piano exterior que no está, sino que hay que estar pendiente sobre todo de este muro de aquí. Por lo tanto, cuanto más abierto estés y más en línea recta, por supuesto, es decir, más recto hayas conseguido frenar, más eficiente va a ser la entrada a curva y mejor te va a salir, por supuesto, la salida. Luego a partir de aquí pues tendremos una recta bastante larga hasta la curva número 10, que la tenemos por aquí y si os fijáis el circuito hace una cosa bastante extraña, es que tiende a abrirse hacia la derecha, luego hacia la izquierda, pero no es recta la salida de la curva 10, sino que se sigue enroscando y luego justo tenemos la curva número 11. De hecho aquí no se aprecia del todo bien, pero que sepáis que aquí tenemos realmente como una especie de salida del circuito por aquí. Por lo tanto, los pilotos lo que hacen es frenar luego por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una zona de recta bastante importante, hay que frenar bastante fuerte y si os fijáis, el circuito suele ser, bueno, vuelve a ser, mejor dicho, bastante estrecho. Entonces, se frena en línea recta por aquí, se va atacando esta curva 10 y no nos venimos aquí, sino que, bueno, lo vais a notar fácil en la cámara normal, sino que lo que se hace es abrirte un poco, pero quedarte más o menos en 2/3 del circuito para que te dé tiempo a abrirte y aquí poder frenar en línea recta con el coche, como decía, encarando hacia afuera. Luego esta curva 11, importante, no atacarla muy pronto, porque si la atacas muy pronto te comes la 12, ya perderías muchísimo tiempo, por lo tanto, con el coche encarado hacia afuera lo que hace es atacarla más bien tarde, redondearla y aquí aprovechar este piano muchísimo para intentar hacer todo esto ya en línea recta, que luego justo vas a tener un pequeño tramo hacia la izquierda, es decir, la curva número 12 tiende a girar un poquito más y luego pequeñísimo descanso por aquí porque justo hay que girar a la derecha en frenada para tomar la curva número 13. Esta frenada además es muy rara porque normalmente cuando frenamos en un coche de competición, en un circuito, una frenada normal, pisas el freno a fondo y luego mientras vas metiendo giro y volante, que ya lo he explicado muchas veces, vas quitando poco a poco el freno. Pero en este caso es más complicado porque tú no frenas en línea recta, sino que tienes que frenar en giro y luego enderezar. Por lo tanto, mientras estás girando tienes que frenar menos y luego un giro puede frenar más. Pero claro, cuando ya estás con el volante recto y teóricamente puede frenar más, el coche ha perdido velocidad, por lo tanto ha perdido carga aerodinámica, por lo tanto ha perdido agarre y ya no puedes frenar lo mismo, ¿vale? Entonces es una frenada muy complicada por eso mismo. Importante, pues estar con el coche bien abierto para hacer esta curva 13 bastante redondeada. Hay quien la ataca un poquito más tarde, es decir, quien alarga un poco la entrada para hacerla de esta manera y así pues puedes dar gas a fondo antes,
Pero claro, no te suele ser rentable en el sentido de que aquí vas a tener que meter quizás demasiado giro de volante, y estos coches que son tan subviradores en entrada a curva, es decir, que les cuesta tanto entrar en curva lenta, pues ese tipo de cosas lo van a penalizar mucho y suele ser más eficiente redondearlas, ¿vale? Es verdad que si la atacas más tarde, pues vas a poder hacer esta recta con un poco más de velocidad, o al menos empezarla con más velocidad, pero habría que ver si realmente todo el tiempo que pierdes aquí te sale rentable o no, ¿vale? Es una zona un poquito complicada. Y bueno, después de esta enorme recta que tenemos, terminaría el segundo sector y empezaría el tercero con esta curva número 14. Cosas interesantes de la curva 14, que aquí tenemos un ancho bastante generoso, sobre todo viendo de dónde venimos, de esa curva número 13, pero luego aquí se ensancha todavía más, mientras que el circuito por aquí, es decir, la parte exterior, te va apretando. Es decir, aquí se ensancha mucho, pero se va estrechando, es decir, se ensancha de golpe justo en el vértice para luego volver a estrecharse. Esto lo que hace es que la curva, lógicamente hay que frenar bastante fuerte aquí, zona incluso de adelantamiento, se suele redondear bastante, pero no puedes dar gas justo aquí, porque si das gas justo aquí lo que va a pasar es que te vayas largo y te comas este muro. Lo que hay que ir buscando es este muro, rozarlo por aquí, aprovechar ese piano, porque de esa manera vas a hacer la curva más eficiente. Es decir, tienes que aquí dejar fluir el coche justo cuando lo abandones, el piano interior, ir dando gas poco a poco para ir cogiendo velocidad, pero nunca vais a ver que los pilotos dan gas ahí de golpe, porque entonces, punto número 1, lo puedes perder muy fácil, punto número 2, vas a tener que corregir aquí porque te vas a comer ese muro. A partir de ahí pues tenemos un tramo de recta muy pequeñito, que además está interrumpido por la curva 15 que te va empujando hacia la izquierda, es una de las pocas curvas de alta velocidad que tenemos, y además justo cuando termina tienes que frenar lo más en línea recta posible para tomar la curva 16, que no es de la curva más cerrada, como podéis ver, está bastante redondeada, o sea, son unos 90 grados, pero está bastante redondeada. Aún así, aquí ya se llega a una velocidad importante y hay que frenar en línea recta. Cosa clave, esta curva número 15 vais a ver cómo la van atacando desde fuera muy tarde para tener el coche encarado ahí. Es decir, no se viene desde aquí dentro, porque entonces el coche te va hacia fuera y te comes la curva 16, ¿vale? No tendría sentido. Tú lo que haces es ir buscando el muro aquí, ¿vale? Si puedes frenar en línea recta, que es además un pistón de freno muy brusco, metes giro volante, redondeas un poquito por aquí, justo enderezas y buscas el piano de la 17. Es decir, no te vienes aquí y aprovechas hasta aquí, porque entonces estás perdido. Lo que se hace es, cuando ya estás en este piano, vas dando gas muy poquito a poco para poder mantenerte más o menos por aquí y luego atacar este piano de la 17, además más bien tarde. O sea, todo este tramo normalmente no se utiliza más este otro tramo para hacerlo medianamente en línea recta. Y aquí viene una de las zonas probablemente más intensas del circuito, porque aquí no hay respiro y justo después tenemos la serie de curvas 18-19 y justo 20-21. Esta curva 18-19, que bueno, como veis pasa por aquí, que es como una especie de túnel, ¿no? Que tenemos aquí las gradas y demás, hay que frenar otra vez, hay que atacarla, esta vez sí, más bien tarde, pero aún así nos vamos a alejar un poquito, volvemos a recuperar y volvemos para esta curva 19, ¿vale? Si atacas esta pronto estás perdido, porque te vas a quedar aquí condenado a esta parte. O sea, imaginad que el circuito pues viene más o menos por aquí, pues si tú vas saliendo de la 18 te quedas aquí, no te va a dar tiempo a abrirte para cogerla, ¿vale? Entonces lo que se hace es atacar un poco tarde y moverte siempre por la parte central del trazado para abrirte un poquito, cerrarte y luego salir de aquí, ¿vale? Y justo das gas a fondo, se sobre revoluciona muchísimo el motor aquí y se vuelve a levantar para dar otro golpe de freno y volver a redondear la curva 20. En mi opinión, más complicada que la 20, que la 19, que la 18 es esta 21, sobre todo lo que la podéis probar en tema de simulador y demás, o incluso luego ver los entrenamientos libres, vais a ver que aquí se cometen muchos errores, porque este piano tiene unas elevaciones bastante importantes que hacen que él se pierda adherencia y además ya estás pensando en coger mucha velocidad para salir de aquí, mientras que vas a penalizar un poco si has cometido algún error en esta curva 20. Entonces, la idea es atacar esta más bien neutra, eso sí, no muy tarde, para luego subirte en este piano, redondear y a dar gas. Y es muy fácil perder la referencia y no saber exactamente cuándo empezar a dar gas aquí. Si tú estás aquí y ya empiezas a dar gas a fondo, probablemente te vengas largo, ¿vale? Teniendo en cuenta que el muro está por aquí, ¿vale? Entonces ahí se puede perder mucho tiempo y es muy fácil que el piloto sea impaciente, ¿no? Algunos errores se suelen ver por ahí y luego en cuanto dejas el coche da la vuelta y demás. Y luego tenemos por último una zona que a mí me parece también muy interesante, que son las 22 y 23, que vista así se puede pensar, pues mira, pues estás aquí abierto, te cierras aquí, luego te abres hasta aquí, luego te vuelves a cerrar y luego te vuelves a abrir. Nada más lejos de la realidad. De hecho, esta curva 22, más que atacarla pronto o tarde, se ataca neutra, te abres a este piano y luego te quedas abierto para hacer esto así. Es decir, tú no estás pensando en este piano, que te da exactamente igual. Tú sales de la 22, para la que hay que dar un golpe de freno, reducir algunas marchas, te abres aquí
y mientras estás aquí no estás pensando en esto. Que sería lo normal, ¿no? Estás en la entrada de una curva, pues estás pensando en el vértice. Pues no, estás en la entrada de la curva 23 y estás pensando aquí, en la salida de la 23. ¿Por qué? Porque esto hay que hacerlo de la manera más recta posible. Porque es imposible, o sea, si atacases muy tarde esto, pues te podrías quedar aquí y luego hacer así. Pero eso para nada sería la trazada óptima. Hay que hacer todo esto con mucha más velocidad, abriéndote aquí y luego fluyendo hasta aquí. También es bastante típico, incluso lo que me ha pasado a mí dibujando, no pilotando, que es abrirte aquí demasiado y perder un poquito la referencia. Aquí pues sí que tenemos escapatoria, pero aún así penaliza bastante porque incluso podemos tener aquí el típico resalto y demás. Así que bueno, este es el circuito de Singapur, ya veis, bastante intenso. No olvidéis suscribiros si queréis saber más de este circuito, que mañana vamos a hablar de los reglajes, de cómo adaptar los coches y sobre todo los que os queréis formar más, especializaros en automovilismo, ya sea real, virtual, en Fórmula 1, en motorsport general. Echad un vistazo a Level Up Academy, que tenéis tarifa plana de cursos. Mientras estéis suscritos, veis todos los cursos que queráis con todas las clases, me preguntáis con el soporte, os descarguéis todos los archivos que hay, optáis a los certificados que valen para siempre, lógicamente. Así que bueno, echadle un vistazo a la primera clase del curso que más os interese, que es gratis. Y si os interesa, pues os apuntáis y nos vemos por allí y aprendéis conmigo, ¿vale? Así que nada, agradeceros que os hayáis quedado hasta el final del vídeo. Agradecimiento especial, como siempre, a los que ya están por allí en Level Up Academy apuntados. Y nos vemos mañana hablando de los reglajes del circuito de Singapur.